Este programa es auspiciado por partypoker.net. Bienvenidos a la 19ª edición de Seminario y hoy trataremos un tema de vital importancia para todos aquellos que practiquen el Texas Hold'em No Limit. En el transcurso de los programas anteriores nos hemos dedicado particularmente al estudio del Hold'em Manager, entre otras cosas, y al Tribet en particular. Lo que haremos hoy es confluir ambas nociones para tratar un tema que generalmente no es bien utilizado por la mayoría de los jugadores. Estamos hablando, ni más ni menos, que de jugar pozos que han sido 3-beteados. El término que utilizaremos para tratar de entender los pozos 3-beteados ha sido acuñado por Miller, Mehta y Flynn en su libro Professional No Limit Hold'em Volumen 1. Y no es otra cosa que el Stack to Pot Radio o, como vulgarmente se lo denomina, el SPR. Para ello, hemos preparado una placa con la definición del término, la cual les aconsejo que traten de incorporar, razonar y aprender para que los conocimientos que adquieran durante este programa puedan ser aprovechados al 100%. Es por ello que el SPR no es otra cosa que una medida de cuándo estamos comprometidos con el pozo. Mientras más grande sea el SPR yendo al flop, más maniobrabilidad tendremos post-flop. Insisto, es una medida, es una métrica que se usa para entender qué tan comprometidos estamos y es dable destacar que hay que tener en cuenta siempre los stacks efectivos. No estamos hablando de la totalidad del stack de quien tenga más fichas, sino por el contrario, por cuántas fichas se desarrollará la mano, es decir, el stack efectivo. Y como es costumbre de nuestros seminarios, vamos a tratar de brindarles un ejemplo para la cabal comprensión del SPR y su utilización, sea en vivo u online. Supongamos que el Hombre Araña, Spider-Man o Pedro, por simplificar, realiza un Open Race a 4 ciegas con un stack de 50 ciegas detrás. Nosotros decidimos realizar un tribet teniendo par de reyes en mano desde el botón a 12 ciegas. Nosotros, particularmente, tenemos un stack más grande, tenemos un stack de 100 ciegas. Por ende, tendremos un pozo, computando el rake más las ciegas, de 22.8 ciegas y nos quedarán 28 de stack efectivo a cada uno. Como los cálculos lo indican, estaríamos hablando de un SPR de 1.2. Esta medida, ese 1.2, implica tan solo una cosa. Estaremos comiteados con el pozo y juguemos como juguemos la mano, sabremos que tendremos que terminar all-in. Para una mejor comprensión del término, nuestro invitado del día de la fecha, el señor Ivo Cohen, nos explica a través de su testimonio qué es el Stack to Pot Radio o SPR. Con ustedes, el señor Ivo Cohen. El SPR es un factor matemático, básicamente es dividir el tamaño del pozo por el stack efectivo que queda atrás y que te ayuda a tomar una decisión post-flop para crear un pozo. Básicamente te dice ese número y con ese número te ayuda a tomar tu decisión que vas a hacer si ligas determinada mano. Lo uso para, por ejemplo, si ligo top pair, saber en cuántas calles voy a meter todo mi stack adentro contra determinado jugador. Si quiero terminar con ese SPR, si quiero terminar all-in contra ese jugador, en cuántas calles voy a poder meter mi stack. Y bueno, el pozo 3-beteado generalmente se reduce y te ayuda a tomar una decisión más fácil que lo que sería un pot común, un pot normal. Subo a 3 big blinds, me 3-betean a 10 big blinds. El pozo sería de 20 big blinds con un stack de 190, te da un SPR de 8. Y con un SPR de 8 en 3-bet pot, básicamente con top pair o cualquier mano medianamente fuerte, estás all-in en 3 callos. Bien, tal y como lo he adelantado, el SPR es una medida
y se utilizan números, generalmente serán chicos, para tratar de denominar si ese SPR es apto para tratar de estaquearnos o no. Lo que hay que tener en cuenta es que mientras más chico sea el número que arroja el SPR, más importante será nuestro juego post-flop. En cuanto a números, y de lo que venimos hablando, existe una zona de confusión que generalmente, y es por ello que hemos elegido el tema para esta noche, se da en los pozos 3 veteados. Es cuando el SPR se ubica entre el 3 y el 6. Para tratar de echar un manto de luz sobre el asunto, hemos preparado una placa con valores de Stack to Pot Radio, donde servirá de lineamiento básico para saber cómo actuar una vez que obtenemos el número matemático que indica el SPR. Como ustedes pueden ver en pantalla, esta placa nos dice que entre un SPR de 0 y 2 estaremos cómodos estaqueándonos. Si el número es entre 3 y 6, recuerden la zona confusa, tenemos algo de flexibilidad post-flop, estaquearnos o no dependerá siempre del rival y del board. En cambio, si el SPR es mayor a 7, tenemos mucha maniobrabilidad post-flop. Solo nos estaquearemos con manos demasiado fuertes. Habiendo pasado por los números más comunes de SPR y habiendo dado un lineamiento general sobre cómo actuar cuando tenemos determinado número, nos lleva a procesar la información que tenemos para tener en cuenta si debemos 3-betear, debemos pagar un 3-bet, debemos 4-betear, etc. Para ello, debemos formularnos una serie de preguntas que hemos incluido en forma de placa y dichas consideraciones o factores nos llevarán a determinar cuál es la jugada más rentable, es decir, cuál es la mejor jugada una vez que se ha producido la acción. Recuerden, están en una mesa, ustedes deciden hacer un open raise, una persona 3-betea y el hecho de pagar nos llevará a innumerables preguntas. Esos cuestionamientos son: ¿pagó nuestro rival el 3-bet? Si lo hizo, ¿con qué manos suele pagar? ¿Qué manos estamos representando nosotros en este spot? ¿Se entiende? ¿Fuimos nosotros quienes pagamos el 3-bet? Si eso pasó, ¿con qué manos pueden habernos hecho el 3-bet? ¿Qué manos estamos representando nosotros aquí? Todas estas preguntas, las cuales seguiremos viendo en breves instantes, solo nos llevan a tratar de delimitar la imagen que tenemos y qué piensa nuestro rival, así como qué pensamos nosotros de sus acciones. ¿Cuánta fuerza tiene nuestra mano? ¿Es una mano de showdown? ¿Es una mano de bluff? ¿Es una mano de semi-bluff o es una mano por valor? Recuerden, todos estos interrogantes deben ser hechos antes de pagar un 3-bet, 4-betear o hacer nosotros mismos el 3-bet. Una vez que está hecho, ¿cuál es la textura del flop? Necesitamos saber cuáles son las cartas que se han dado vuelta para tratar de entender la percepción que puede tener el villano de nuestro rango y viceversa. ¿Es nuestro rival de aquellos que hace apuesta de continuación y luego foldea? Piensen en una situación donde pre-flop sabemos por nuestro HUD que nuestro rival no va a hacer una apuesta de continuación, entonces podemos pagar para setminear, cosa que trataremos en futuros ejemplos. Pero por ahora quédense con esa pregunta. ¿Juega fit or fold nuestro rival post-flop? Si nosotros ponemos a nuestro rival en un par, sabemos que en caso de hacer un 3-bet o de pagarle nosotros el 3-bet, si él no conecta, si él no consigue su set, ¿va a foldear ante nuestra agresión? Todas estas preguntas, así como cuál es nuestra meta, estaquearnos, llegar al showdown, llevarnos el pozo tras una apuesta, deben recorrer nuestra mente para trazar una correcta línea de juego. Recuerden, la mano debe ser planificada, inclusive antes de realizar la primera acción de la misma. ¿Qué clase de jugador es nuestro rival? Es una pregunta obvia, pero que no mucha gente se hace. Si tenemos un jugador que es ultra tight, que tiene un rango de 3-bet, por ejemplo, del 2%, sabremos a qué tipo de cartas nos estaremos enfrentando y podremos tomar las decisiones lógicas. ¿Estamos en posición o fuera de ella? Me he cansado a lo largo de los seminarios pasados
en destacar la importancia de la posición. No es lo mismo jugar con posición que fuera de ella y ser los primeros en tener que actuar. Así han pasado todos los cuestionamientos, lineamientos que debemos pensar, evaluar, sopesar, para luego así tener una estrategia de juego, una línea de juego, como se denomina, que nos lleve a mejorar nuestro win rate. Habiendo visto todas las consideraciones que deben pasar por nuestra mente antes de realizar la acción, los invito a introducirnos de lleno en el tema de esta noche, habiendo aclarado obviamente el concepto de SPR, y pasemos a evaluar cómo deben ser jugados los pozos 3 veteados. Antes de emitir mi opinión, los invito a compartir la experiencia y las vivencias del señor Ivo Coan, quien nos dará una definición de cómo deben jugarse los pozos 3 veteados. Ivo, adelante. Muchas cosas. La posición, fundamentalmente, la posición del open race y la posición del 3 vetor. Bueno, los stacks, obviamente, si tengo 100 sigas, si estoy jugando contra un mid stack, si estoy jugando contra un fish. ¿Qué más? Y bueno, el factor, el rango de 3 bet del rival y también lo que él piensa lo que yo pago. En niveles bajos es más importante los rangos preflop. Ya a niveles altos la decisión influye más de lo que pasó en manos anteriores, tipo 3-4 manos anteriores. Y bueno, esas cosas tomo en cuenta. También el rango de forbet y el rango de open race, ¿no? Obviamente. A lo que Ivo está haciendo referencia son estadísticas que pueden ser fácilmente encontradas en nuestro HUD, para quienes usen Hold'em Manager o Poker Tracker 3 o Hold'em Manager 2, el software de apoyo que ustedes quieran, que nos dará una cabal comprensión del rival y el modo de juego de quien estemos enfrentando. Existe una estadística que hemos repasado en algunos de nuestros programas que se llama el tribet, el fold al tribet, el forbet, y lo que es vital es el rango de open race por posición que tiene el villano. Una vez que evaluamos todos estos datos y tratamos de interrelacionarlos entre sí, sabremos si es rentable pagar el tribet del rival porque, por ejemplo, la apuesta de continuación del mismo es muy baja y podremos pagar rentablemente porque sabemos que si no conecta lo tiraremos en el flop, o sencillamente foldear ante el tribet porque vemos que es un rival que no se va a retirar. Tal y como lo ha dicho Ivo, en microlímites no es una cuestión menor, puesto que se juega mucho por valor y cuando sea un pozo 3 veteado generalmente se estarán enfrentando dos manos a las que llamamos premium o que por lo menos tienen valor de showdown, y a medida que vayamos ascendiendo de límites, es decir, subamos el límite de juego, empezarán a existir los tribet light, los squeeze y todo tipo de maniobras que, insisto, veremos en detalle en el próximo segmento, pero que por ahora quiero detenerme para explicarles la dificultad de jugar un pozo que hemos engordado preflop, sea porque nosotros fuimos los agresores y decidimos hacer el tribet, o lo ha hecho nuestro rival, y después no tenemos una clara línea de juego post-flop. Es por ello que debemos formularnos las preguntas que hemos visto en pantalla hace instantes y luego efectivamente trazar nuestra línea de juego. En el próximo bloque estaremos ya hablando de situaciones de tribet en particular. Para comenzar, y a modo de adelanto, estaremos viendo cómo se juega un pozo 3 veteado con la finalidad de set minion. Enseguida volvemos con muchísimo más seminario.